Shalom, queridos amigos, un gusto saludarles, bendiciones para cada uno de ustedes. Le damos las gracias al Boreolán porque nos ha permitido estar frente a páginas de sabiduría y recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. El Tania Licuteya Marín, parte 2. Introducción. De Rabí Nisan Mindel, Al Tania, primera parte. El libro. El autor llamó a su obra con 3 nombres diferentes. Cada uno de estos caracteriza al libro en su propio estilo. Estos nombres son: número 1, Likutei Amarim, recopilación de ensayos. Es con este nombre que el autor describe su obra en su prefacio del compilador, negando con ello humildemente toda originalidad a su obra. De hecho, el autor declara explícitamente que su tratado constituye una colección de discursos compilada de libros y maestros de santidad celestial, célebres entre nosotros. Fue bajo este título que el libro se publicó por primera vez en Slavitá 1796. Número 2. Tania. En virtud de la palabra inicial del libro, citando una fuente de la Baraita, Nidá 30b, la cita del acervo tanaico sirve al autor más que de una introducción homilética a su sistema, en vista de que trata del místico descenso del alma y su destino. Provee al autor de un punto de partida basado en el Talmud, desde el cual desarrollar todo su sistema. El libro apareció bajo este título en la segunda oportunidad, Solkiev 1798, con las palabras Likutei Amarim como subtítulo. Número 3. Sefer Shel Beinonim, libro de los intermedios, llamado así en virtud del tipo de personalidad sobre el cual el libro centra su atención, es decir, el hombre intermedio cuya posición moral se encuentra entre la del Sadik, un hombre justo, y el Rasha, un hombre malvado. De esta manera, el autor señala que su principal preocupación no es el Sadik, en cuya veneración el hasidismo general ha puesto tanto énfasis, ni el Rasha, sobre cuya condena mucho se ha dicho en otras obras éticas judías, sino el Beinoni, el hombre intermedio, cuyo rango está al alcance de toda persona. Tania, comienzo del capítulo 14. El nombre Sefer Shel Beinonim apareció como subtítulo en la primera edición, Likutei Amarim, primera parte, titulada Sefer Shel Beinonim. No obstante, el autor se refiere con frecuencia a todo el libro, y no solamente a su primera parte, cuando emplea el título de Sefer Shel Beinonim. La edición estándar completa de esta obra incluye las siguientes 5 partes, cada una de ellas como tratado independiente. Primera parte, Likutei Amarim o Tania o Sefer Shel Beinonim, formada por un prefacio y 53 capítulos. Segunda parte, Sha'ar Haihud Beja Emuna, portal de la unidad y la fe, con un prefacio y 12 capítulos. Tercera parte, Igeret HaTeshuvah, epístola del arrepentimiento, con 12 capítulos. Cuarta parte, Igeret HaKodesh, epístola sacra,
con 32 secciones, y quinta parte, Cun 3 Ajarón, tratado posterior, con 20 páginas. En total, hasta la fecha, han aparecido al menos 65 ediciones de Likutei Amarim o Tania, completo o en parte, con ambos nombres alternando como título y subtítulo respectivamente. Con toda esta obra, así como otros clásicos de Jabad, nunca fueron traducidos a lengua europea alguna. Incluso en su original hebreo, no se trata de una obra fácil, en virtud de su construcción, la casi absoluta falta de puntuación, así como también porque algunas de sus doctrinas básicas no se tratan en él a fondo y deben buscarse en las otras obras del autor. Pareciera haber entonces sobrados motivos para presentar al mundo judío angloparlante una traducción de esta obra fundamental de Jabad, con una introducción y notas que es de esperar, facilitarán la comprensión de este libro y su doctrina. Nuestro presente estudio se limitará a la primera parte, a la que hemos de referirnos en aras de la conveniencia por su nombre más breve, Tania. El autor trabajó sobre el Tania durante 20 años, elaborando su estilo y forma tan puntillosamente que llegó a ser considerado por sus seguidores como la Torá escrita de Jabad, en la que cada palabra y letra es plena de significado. De hecho, el autor lo dividió en 53 capítulos para corresponderse con el número de Sidrot, secciones semanales, en la Torá. Muy pronto se hizo costumbre de muchos Hasidín de Jabad estudiar un capítulo del Tania cada semana, con la misma regularidad con que se recibían las secciones semanales del Pentateuco. El autor ha logrado en grado sumo su intento de diseñar al Tania, de manera que cubriera los requerimientos más amplios posibles, tanto los de la mente analítica e investigadora como también la de los menos eruditos. Los primeros hallan en él inagotable profundidad y se han escrito sobre él varios comentarios, aún no publicados. El traductor ha sido afortunado al tener acceso a algunos de los manuscritos en cuestión, también los menos eruditos, cada cual conforme a su capacidad intelectual, hallan en él estimulante instrucción en diversos niveles. Esta cualidad, junto a la autoridad de que goza, justifica el amplio reconocimiento que ha tenido el Tania desde el momento de su aparición hasta el presente día. El Tania fue escrito como lo indica el autor en su prefacio para el hombre en búsqueda y el perplejo. Ello nos tienta a trazar un paralelo entre ese autor y su libro, y Maimónides en su guía. De hecho, ambos presentan algunos sorprendentes puntos en común. Cada uno de ellos asentó primero su reputación como talmudista y codificador antes de publicar una obra filosófica. Ambos han escrito códigos judíos de leyes todavía de autoridad y populares. Cada uno de ellos creó una nueva y perdurable escuela de pensamiento en la filosofía judía, y uno igual que el otro se abocó a la escritura de una obra que apuntaba a ayudar a quienes precisaban instrucciones en sus creencias religiosas. No obstante,
Ambos provocaron una tajante oposición desde las filas directivas de parte del judaísmo ortodoxo. Ambos fueron malentendidos y sus tratados filosóficos prohibidos. Pero el paralelo llega solo hasta aquí. La Guía y el Tania representan dos sistemas ampliamente disímiles, tanto en esencia como en forma. Los dos autores estaban separados en el tiempo por unas 6 centurias, distanciados también geográficamente y con respecto a todo el entorno cultural en que florecieron. Maimónides es el filósofo judío racional par excellence. Rabbi Shneur Zalman es básicamente un místico. Los perplejos, para quienes escribieron, eran dos tipos de personas totalmente diferentes. Maimónides escribió para el hombre cuya confusión derivaba del hecho de que deseaba preservar sus creencias tradicionales, pero se veía azorado ante la aparente contradicción entre la tradición y la filosofía, siendo renuente a renunciar a ninguna de ellas. El objetivo de la guía era, por ende, reconciliar ambas. Rabbi Shneur Zalman no afrontó semejante problema. La filosofía y las ciencias a duras penas tenían lugar entre las masas de la judería en Europa oriental de ese momento. El movimiento Haskalah aún no había hecho serias incursiones en las mentes de las masas. Según Shneur Zalman, se dirigía a aquellos que procuráis rectitud, que buscáis a Dios, cuyo intelecto y mente están confundidos y deambulan en la oscuridad, en el servicio a Dios, que hallan difícil ver la benéfica luz oculta en los libros. En otras palabras, escribe para aquellos cuyas creencias no se han visto perturbadas por la duda, sino que simplemente buscan la senda correcta a Dios. Por eso es que no hallaremos en el Tania el tipo de filosofía escolástica de la que la guía está repleta, ni polémicas, ni siquiera un intento de tratar sistemáticamente muchos de los problemas filosóficos que ocuparon la atención de Maimónides. Creencias básicas tales como la existencia de Dios, la creación del universo como algo a partir de la nada, rebelión y otras son dadas por sentado por el autor. Otras tales como los atributos divinos, la providencia, la unidad, el mesianismo, etc., se tratan como partes integrales de su sistema ético, iluminadas por la luz de la Kabbalah. El Tania es esencialmente una obra acerca de la ética religiosa judía. El autor está principalmente interesado en las fuerzas del bien y del mal, en la naturaleza humana y en el mundo circundante, y su objetivo, como se señalara antes, es allanar una nueva senda al bien sumo. Es consciente, por supuesto, de la existencia de literatura hebrea tratando del mismo tema. Si está impulsado a escribir un nuevo libro, ello no se debe, como es cuidadoso en destacar, a los defectos de los libros existentes per se, sino a que la mente humana no es igualmente receptiva ni igualmente responsiva al mismo estímulo. Ello implica que las muchas obras de filosofía judía y ética fueron útiles en su época y era
o para el grupo específico para el que fueron escritas. Ahora hacía falta un nuevo enfoque a la luz de la doctrina jasídica y de una guía que comandara una atracción universal. No obstante, el autor se da cuenta de que incluso este libro, en parte al menos, no puede ser tan simple como para que todos lo comprendan. En consecuencia, urge a los más eruditos a no errar por un sentimiento de modestia mal ubicada y no rehusar su conocimiento a quienes lo requerían de ellos en la comprensión de estos discursos. Rabbi Shneur Salman conocía íntimamente a sus perplejos. Llegaban a él en gran número y lo inundaban con preguntas escritas. La mayoría de ellos, sin duda, se componía de gente simple y sin grandes conocimientos, pero también había muchos jóvenes estudiantes del Talmud y hombres de inclinación filosófica que, como él, en su adolescencia, procuraban un nuevo modo de vida y nuevos canales para sus anhelos espirituales e intelectuales. La consideración de una audiencia tan variada determinó en gran medida la forma y el estilo del libro. Hablando de forma y estilo, ha de recordarse que mucho antes de volcar sus enseñanzas y doctrinas en forma escrita, las predicó oralmente. Sus sermones y discursos pronunciados en su mayoría en Shabbat y festividades, lo que justifica su estilo homilético, fueron posteriormente registrados de memoria por sus discípulos. Estos manuscritos gozaron de amplia circulación entre sus seguidores. No era poco frecuente que Rabbi Shneur Zalman expusiera sus doctrinas en la forma de epístolas que, al ser de interés general, fueron consideradas por sus seguidores como cartas pastorales y copiadas y recopiladas para la más masiva circulación posible. Con el correr del tiempo, mientras su comunidad de devotos había crecido numerosamente, Rabbi Shneur Zalman sintió, como explicó en su prefacio, que había llegado el momento de presentar un bosquejo de sus enseñanzas en la forma de un libro, que debía reemplazar los panfletos en circulación, muchos de ellos repletos de errores como resultado de su copia y transcripción repetida o por la maliciosa perversidad de sus oponentes. Es así como nació el Likutei Amarim o Tania en su presente composición. Las fuentes. Ya hemos notado anteriormente que el autor del Tania no reclamó originalidad para su obra. Por el contrario, enfatizó su dependencia de sus predecesores. Entre los libros y sabios que influyeron en su pensamiento, el lugar preponderante lo ocupan las escrituras, el Talmud y la Cabalá luriánica. Esto se indica ya en el primer capítulo que abre el libro con citas talmúdicas, referencias a la literatura del Zohar y a Rabbi Haim Vital, el gran exponente de la Cabalá luriánica, entremezclando citas de las escrituras. Aquí ya tenemos una indicación del patrón mental del autor y su objetivo de construir su sistema sobre los combinados fundamentos de las fuentes bíblicas, rabínicas y cabalísticas. Las interpretaciones y doctrinas de Rabbi Shneur Zalman se basan en las enseñanzas del Baal Shem Tov, el fundador del hasidismo general, y en sus propios maestros. Rabbi Dover de Meshritz, el sucesor del Baal Shem Tov, y su hijo Rabbi Abraham el Ángel,
el autor extrae abundante material del Zohar y el Tikkunei Zohar. Menciona por sus nombres a Maimónides, la Guía de los Descarriados, y a Rabí Moshe Cordovero, el Pardés. Otros libros y escribas que influyeron en él, si bien no los menciona por su nombre en el Tania, son el Shnei Luchot Havrit de Rabí Yeshayah Horowitz, las obras del Maharal Rabí Yehuda Loev de Praga y el comentario a la Torá de Bejayá ben Asher. El Kuzari de Haleví era muy estimado por Rabí Shneur Zalman y sus sucesores. Se sabe que lo estudió con fervor con su hijo, Rabí Dover de Lubavitch, el Mitteler Rebbe, y con su nieto Rabí Menachem Mendel de Lubavitch, autor de Semach Sedek, quienes lo sucedieron. Análogamente fue el caso de Jobot Halevavot, Deberes del Corazón, de Bejayá Ibn Pakudá, que gozó de gran popularidad entre los eruditos talmúdicos de la época, y también en el presente. Los Icarín de Albo fueron otra fuente popular para los inclinados a la filosofía. Con seguridad se puede presumir que Rabí Shneur Zalman estaba íntimamente familiarizado con estos y sin lugar a dudas también con todo el espectro de la filosofía judía medieval, pero no hay evidencias de influencia por parte de estas fuentes en la composición del Tania. Sabiamente se ha dicho que el enfoque apropiado para un problema es por sí mismo media solución. Con mucha frecuencia es el enfoque hacia el problema y el método para tratarlo los que exhiben el mayor grado de ingenuidad y originalidad y constituyen por sí mismos la mayor contribución del pensador. Esto es válido en el caso de Rabí Shneur Zalman y del sistema Chabad que creó, pues en tanto sus conceptos básicos han sido recogidos de varias fuentes. Sus doctrinas aportan, no obstante, un sistema completo y unificado, y su presentación y consistencia brindan amplia originalidad refrescante. Pero Rabí Shneur Zalman hizo más que eso. Muchas veces modificó, reinterpretó o remodeló las ideas que había asimilado, dándole su propia originalidad. Para Rabí Shneur Zalman, como para los cabalistas en general, la Torá, la ley judía escrita y oral, corporizada en la Biblia y el Talmud, incluyendo este último la Halajá y la Agadá, era más que una guía divinamente inspirada hacia la plenitud. Constituía la ley esencial y el orden del universo creado. La Cábala en su interpretación no era otra cosa que la dimensión interior y esotérica de la Torá. Su mismísima alma, sin esta dimensión, la Torá no podría ser plenamente comprendida. En consecuencia, cuando buscó el significado interior o esotérico de los textos bíblicos y talmúdicos, no era con el objetivo de agregar mordacidad homilética a su exposición, sino más bien para revelar su dimensión interior. En su sistema, lo esotérico y lo exotérico, la Cábala y el Talmud, están plenamente amalgamados y unificados, tal como lo físico y lo metafísico. El cuerpo y el alma emergen bajo su tratamiento como dos aspectos de la misma cosa. La polaridad de las cosas es meramente externa. La realidad subyacente a todo es la unidad, reflejando la unidad del Creador.
Revelar esta unidad entre el microcosmos y el macrocosmos, según convergen dentro de la unidad mística del Ein Sof, el infinito. Ese es el objetivo máximo de su sistema. La composición del Tanya. Estructuralmente, el Tanya podría dividirse en una serie de secciones, cada una de ellas tratando un tema principal y abarcando un número de tópicos componentes. La primera sección de la obra, capítulos 1 al 8, está dedicada al análisis de la estructura psicológica de la personalidad judía. Junto a Rabbi Yishaya Horowitz y los demás cabalistas, Rabbi Sneur Zalman consideró la estructura psicológica judía como una categoría en mérito propio. Yehuda Halevi hizo del destino especial del pueblo judío una de las doctrinas básicas en su libro Kuthari. En el Tanya, el énfasis está puesto más sobre el individuo que sobre el pueblo judío como un todo. En ella, el autor analiza los dos niveles de conciencia, para emplear una terminología moderna, bajo los cuales opera la persona. Estos dos niveles de conciencia se derivan de dos fuentes, que el autor denomina alma divina y alma animal. Examina los atributos esenciales y las facultades prácticas de cada uno de ellos. Al ocuparse del alma animal, el autor también analiza la naturaleza del mal, tanto metafísica como moral. El mal es básicamente concebido en términos de desunión, el bien en términos de unidad. Luego, los capítulos 9 al 17, el autor prosigue con el examen del inevitable conflicto resultante de las dos divergentes fuentes de conciencia. Evalúa la fuerza relativa de las dos almas y sus respectivas funciones, instancia en la que la unidad esencial de la personalidad humana es energéticamente sustentada. En la experiencia, no obstante, el conflicto produce una variedad de personalidades, de un extremo al otro, con cuya definición prosigue el autor. Su atención se centra en la personalidad del Beinoní, que ocupa un lugar intermedio entre los extremos. Sin embargo, en la definición de Rabbi Sneur Zalman, el Beinoní no es aquel cuyos pecados y méritos se equilibran, mientras que el Sadik es una persona cuyas buenas acciones pesan más que sus pecados, como a veces se los define en el Talmud. Berajot 7a y Rosh Hashanah 16b. El Beinoní del Tanya es una persona que ejerce pleno autocontrol y jamás comete un pecado premeditadamente en ninguna de las tres áreas de la actividad humana: el pensamiento, la palabra y la acción. Así, el Beinoní del Tanya es superior al Sadik del Talmud. Sin embargo, insiste nuestro autor, esta personalidad ideal está al alcance del individuo medio, si bien no sin esfuerzo y vigilancia constantes. La doctrina subyacente aquí es que el hombre es esencial e inherentemente un ser moral. Los siguientes capítulos, 18 al 25, pretenden sustentar la teoría básica del autor, es decir, que la personalidad ideal del Beinoní no es un mero concepto, sino algo que puede lograrse en la práctica. Con esta meta reexamina las funciones del alma, tanto del nivel consciente como del subconsciente. Con respecto al primero, el autor insiste en la supremacía del intelecto en lo que hace al nivel subconsciente.
El autor cita del Zohar ciertas categorías místicas como el amor innato u oculto y el temor, reverencia a Dios. El amor oculto provee de una urgencia subconsciente por la unidad con Dios. El sentimiento de temor hacia el ser divino provee de un miedo de separación. El amor y el temor no son por ende conflictos, sino más bien categorías complementarias. El autor enfatiza la naturaleza especial del pueblo judío, en medida considerable también hereditaria, y su apego a la idea de la unidad de Dios que se origina con los patriarcas. Este pensamiento, en algunos aspectos, es una poderosa reminiscencia del concepto de Haleví de la divina influencia, al amar al Ilahi, que Haleví considera afín al pueblo judío. En conexión con esto surge el análisis de la doctrina de la unidad divina. No obstante, sin perder jamás de vista lo práctico, el autor analiza determinados estados de la mente que ejercen peso directo sobre la búsqueda de la unidad personal. Como preludio de la unidad en el orden cósmico, los que a su vez son condición sine qua non para el logro de la unidad divina. Ofrece una serie de sugerencias prácticas para lograr la estabilidad mental y emocional y la armonía interior. El énfasis es puesto en la alegría que surge de una fe lograda intelectualmente, en tanto la tristeza y el abatimiento son severamente censurados. Todo esto forma el tema del análisis de los capítulos 26 al 31. El capítulo 32 se destaca en mérito propio, como una interpretación que no está relacionada en forma directa con el análisis en cuestión. El lector cuidadoso notará que el capítulo 31 es más directamente continuado en el capítulo 33. Parecería que el autor eligiera incluir este capítulo particular a modo de paréntesis para decirlo de alguna manera, con el objetivo de enfatizar en ese momento una de las enseñanzas cardinales del Baal Shem Tov, que es una piedra basal del Hasidut y que recibe especial atención en Chabad. Nos referimos al concepto de Ahavat Israel, el amor al semejante judío, Vaikra 18-19. En su modo usual, nuestro autor hace una exposición místico-ética de este precepto, basada en la cercana interrelación de las almas dentro de la comunidad de Israel, a la que aludiera en su prefacio y en el capítulo 2, y al que en este capítulo brinda plena atención. Así algunos Hasidín de primera línea destacan la significancia del número de este capítulo 32, que se corresponde con la palabra hebrea lev, corazón. El drama del conflicto personal interior lleva al autor al examen del destino humano, el significado y cometido de la vida, y el lugar que ocupa el hombre en el orden cósmico. Estos problemas se tratan en los capítulos 33 al 37. En el último de estos, el autor bosqueja su concepto de la era mesiánica y la resurrección, cuando el orden cósmico habrá logrado el pináculo de la perfección y la plenitud, como resultado directo de los esfuerzos conscientes del hombre por trabajar hacia esa meta. El autor podría haber concluido su trabajo en este momento. No obstante, no le satisface dejarnos con la impresión
de que la vida es un mero preludio para la vida después de la vida. La vida y la experiencia religiosa deben tener algo más que servir como simples medios para un fin. En los siguientes y últimos 15 capítulos de su obra, el autor desarrolla su concepto del reinado celestial sobre la tierra en términos presentes. Al hombre se le ofrece en su vida cotidiana un saboreo de la vida después de la vida. Y en algunos aspectos, este es de una calidad que supera incluso la dicha espiritual del más allá. Por eso el autor vuelve a aquellas categorías del fenómeno espiritual humano que le permiten trascender sus limitaciones físicas y participar de lo sobrenatural en esta vida. Una vez más, el místico se pone muy en evidencia. El autor provee nuevas ideas interiores para el concepto de Kavaná, la intención que debe acompañar cada acto humano, que es el vehículo de la trascendencia. Capítulos 38 al 40. Analiza las diferentes categorías de temor, reverencia y amor, e introduce también la cualidad de misericordia como elementos básicos de esta trascendencia y como cualidades innatas en la naturaleza humana para superar el abismo que separa al creado del creador y para entrar en contacto con el Ein Sof, el infinito. Capítulos 41 al 47. Los siguientes dos capítulos, 48 y 49, son dedicados a la importante doctrina luriánica del Sinsum, que en el sistema del autor es la clave tanto del misterio de la creación como del destino del hombre. Tanto el hombre como el mundo en que vive son creaciones bidimensionales de materia y espíritu. La tensión que se genera en un orden tan solo puede ser aliviada al espiritualizar lo material. El hombre ha sido dotado del poder de lograr la armonía y unidad personal al concretizar su naturaleza interior. Al hacerlo se convierte en el instrumento por medio del cual el mundo en el que vive también logra plenitud, para ser un verdadero amo del mundo que el Creador ha confiado en sus manos. El hombre debe ser primero amo de sí mismo. La creación es vista como un proceso que viene de Dios al hombre. La plenitud es vista como un proceso que va del hombre a Dios. El primero es uno de materializar lo espiritual, el segundo de espiritualizar lo material. Hay un interés común, para decirlo de alguna manera, entre el Creador y su contraparte. En la tierra, un interés común que es realizable en virtud de una naturaleza común, por cuanto el hombre participa en la naturaleza divina, en razón del hecho de que su alma es una parte de la divinidad, tal como Dios se preocupa con las cuestiones humanas. Los actos morales del hombre deben ser actos sagrados. Lo bueno y lo sagrado son idénticos. El deber y el objetivo del hombre en la vida es identificarse con su Creador, identificando su voluntad con la de su Creador. El hombre es el instrumento divino para hacer de este mundo una morada adecuada para la Shekhinah, la presencia divina, un mundo del que ambos, hombre y Dios, pueden participar íntimamente y plenamente, en total armonía y unión. Con esta nota mística concluyen los capítulos finales 50 al 53 del tratado.
Amigos, en la próxima entrega estaremos ya comenzando con el contenido del Likutei Amarim o Tania. Los esperamos hasta la próxima. Hasta aquí, amigos, la lectura de este día. Hashem bendiga la obra de sus manos. El Boreolam de Parnasato va a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima con la ayuda del Boreolam.